Hola, ¿qué tal, Javier, y a todas las personas que nos escuchan? Mi nombre es Salvador de Antuñano, soy el director de Recursos Humanos de Grupo ADECO aquí en México. Mucho gusto. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más, a una entrevista más de Valor Compartido Podcast. Es un gusto que estén de nuevo con nosotros. Recuerden que, pues pueden seguirnos en su plataforma de podcasting favorita. No olviden puntuarnos si les gusta este episodio, compartirnos para que más personas escuchen cómo las empresas y las organizaciones aquí en el país están trabajando por un desarrollo, por un futuro más sostenible. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre talento verde, sobre empleos verdes. Y es que la Organización Internacional del Trabajo, este organismo especializado de las Naciones Unidas, simplemente con las inversiones que han detectado que se van a dirigir a las energías renovables, solamente con esas inversiones se requieren de aquí al 2030 20 millones de empleos de talento, empleos para este sector, de empleos verdes. Y para hablar de estos temas, porque también los han analizado en Grupo ADECO, pues como han oído, tenemos con nosotros a Salvador de Antuñano. Él es director de Recursos Humanos en Grupo ADECO aquí en México. ¿Cómo está, Salvador? Muchísimas gracias por conectar. Hola, Javier, ¿qué tal? Gracias, un gustazo. Siempre poder compartir información y conocimiento para la gente, por supuesto. Mira, yo creo que lo primero en lo primero que nos puedes ayudar, como experto además en recursos humanos, es que nos clarifiques, que nos digas qué es empleo verde, qué es talento verde. Bueno, el talento verde, creo que hay muchas personas que tienen esta duda que se refiere con este empleo verde. O sea, no es que necesariamente sea algo muy fuera de lo normal, pues, pero se refiere justo a estas empresas que generan, por supuesto, posibilidades de trabajo, pero desde una perspectiva en la que sea todo, pues, mucho más enfocado a cuidar el ambiente, a disminuir el CO2, por ejemplo, a que de cierta manera, desde esta perspectiva cultural, las empresas tienen tan claro esto que a la hora de traer a las personas a trabajar en sus organizaciones, no solamente se basan o nos basamos por generar utilidades, ¿no? Y hacerlo desde un modelo ganar-ganar para la persona y la compañía. Finalmente es una mezcla para ambas personas de ganar-ganar, pero desde una perspectiva o con un mindset, ¿no? De generar una mejora de aquí en adelante para lo que es nuestro medio ambiente. Entonces, te podría decir que es de manera general el trabajo verde. Ok, y sí, pues estamos viendo que cada vez se requiere, y el planeta nos urge a tomar acción, a una acción, pues eso, de combate a la crisis climática y a todas las consecuencias que esta nos trae. Pues desde las empresas, pues tomar esta acción desde los empleos, pues es muy importante. Y ustedes han analizado recientemente en este índice de potencial de talento verde cómo está, ¿no? La empleabilidad, cómo están los profesionales, cómo está la demanda de profesiones de estos rubros. Lo han hecho enfocándose en los países del G20, ¿verdad? Cuéntanos un poco más Correcto. sobre este informe, si quieres, danos un poco de contexto. Bueno, este índice potencial de talento verde, pues lo que hacemos normalmente en ADECO, justo hablando de que somos una consultoría en recursos humanos, pues siempre buscamos tener información pues para poder compartir y con base en eso hacer planes de acción para la mejora para las empresas, para los líderes que generan, que requieren talentos, ¿no? En este caso, este estudio pues trata sobre el potencial de talento que está generando y reteniendo cada país a nivel global con referencia de manera muy específica a lograr mitigar el cambio climático a partir de acciones y formas de trabajo de que se implementen, ¿no? El otro punto importante es, como objetivo general del estudio, es el identificar acciones necesarias en cada país, porque finalmente no van a ser de manera Claro. igualitaria, para generar pues estas habilidades que ayuden a tener pues una producción neutra de carbono, fíjate, ¿no? O sea, ¿qué dicen? Hay empresas que dicen que tiene que ver esto de que tengo o no tenga carbono en lo que yo haga. Pues tiene que ver mucho porque finalmente es de la perspectiva de cómo hacemos la visualización de los marcos regulatorios que están
pues apoyando o impidiendo que se construya un ecosistema propicio y que sea próspero para que pues este tipo de talento se incremente, ¿no? Entonces, de repente escuchamos palabras que no necesariamente se escuchan en un entorno organizacional de manera muy común, pero sí los escuchas en aquellas empresas o en aquellos países, como decías que estábamos hablando del G20, que podríamos hablar un poco más justo de Argentina, México y Brasil, que estas empresas que tienen esta visión, ¿no? Ujú. Pues lo están haciendo desde este entorno y por ende, pues lo importante es seguir sensibilizando pues, a las empresas en estos países o impactando desde otra perspectiva de manera general a países de otros lados, pues, para que también vayan aplicando y generando estas buenas prácticas, pues que finalmente nos afectan a todos y nos benefician a todos de cierta manera, ¿no? Ujú. Tú como experto en recursos humanos, llévanos de la mano para explicarnos, bueno, pues cuál es el panorama, si quieres, a nivel general, ¿no? A nivel G20, pero en específico en Latinoamérica y ya más en concreto en México. ¿Cuáles son para ti, como experto, esas claves, ¿no? Que aporta este índice? Mira, creo que por fortuna México junto con Brasil y Argentina muestran un alto nivel pues, de conciencia sobre los riesgos de este cambio climático y pareciera que están dispuestos a introducir pues instrumentos para reciclar al personal, por decirlo de cierta manera, con el fin de mitigar el impacto de la transición verde en sus carreras. No Ujú. solo es importante que las empresas tengan este mindset, lo importante es que lo repliquen a sus personas, a sus trabajadores, trabajadoras y que por ende sea el cambio, ¿no? Entonces, si esas personas después se van a trabajar a otro lado y lo van replicando, independientemente si sean líderes o no, pues tienes una perspectiva y tienes pues, una educación diferente ante esta circunstancia, ¿no? De acuerdo también con este índice, México es uno de los mejores países del G20 que tiene los mejores resultados en cuanto a la preparación y a la reconfiguración de su fuerza laboral. Y esto pues en beneficio de la transición ecológica. Es sorprendente verlo desde esa perspectiva y decir, ah, bueno, México, qué bueno que se escucha en esto, que vamos bien, eh, va en buen camino, por supuesto. Hay las diferencias en innovación ambiental colocan a México por encima de algunas economías desarrolladas Ujú. y a la par de China y Brasil. Entonces, me parece que puede ser que vaya sigiloso, Javier, por decirlo de Ok. cierta manera, porque no está haciendo todavía como un boom. Si tú le preguntas a muchos CEOs, no necesariamente hablan de los empleos verdes, o muchos sí lo hacen desde la perspectiva de, a ver, somos una empresa socialmente responsable, estamos buscando justo hacer que la empresa podamos hacer muchas mejoras para la comunidad. Puede ser que todavía esté mucho más enfocado este punto a, sí, una empresa socialmente responsable tiene que hacer muchas cosas para las personas, para su entorno, pero entonces ahora enfocarnos más al empleo verde porque es necesario, porque es el cascarón donde vivimos todos, ¿no? Y Claro. entonces a partir de eso podemos hacer esta mejora y desgraciadamente hemos visto como el mundo, pues realmente pues se está degradando, le está doliendo, está haciendo reacciones diferentes versus años atrás, ¿no? Entonces, lo importante es tenerlo desde esta perspectiva, que creo que mucho, Javier, y la gente que nos escucha, es un tema de educación, es un tema de formar, de sensibilizar, ¿no? Y que aquellas empresas que tienen este mindset de hacerlo ver a las personas afuera y por supuesto a la gente adentro, que es la que trabaja y que hace que las cosas sucedan en esa organización, pues ese es el punto principal. Y entonces, recursos humanos junto con el CEO o la CEO pues tienen que hacer justo esta estrategia para ir fomentando que este chip lo vayamos poniendo en la cabeza de cada persona independientemente de la posición o rango que tenga. Ok, a eso te refieres también con el tema de reciclaje, ¿no? De personal. ¿Qué es lo que hay Exactamente. que hacer? O sea, o cuál es la visión de Grupo Adeco para eso, ¿no? Para lograr que en las empresas el personal cambie el chip hacia... o cómo les ayudan ustedes desde Grupo Adeco. Nosotros trabajamos mucho comunicando. Me parece que una de las bases fundamentales que toda organización requiere, pues es decirle a la gente la verdad, ¿no? Porque puedes comunicar haciendo como todo muy maquillado, muy lindo. Si les decimos que mañana va a llover y va a llover muy fuerte, pues les decimos que mañana va a llover muy fuerte, que pasado mañana saldrá el sol.
se los hacemos desde esta perspectiva bien clara. ¿Y por qué te lo empiezo a decir desde ahí? Porque la gente con base en eso te va a crear una confianza, genera confianza. Y dicen, todo lo que me dicen en mi organización lo creo y estoy dispuesta a escucharlo y entonces con base en eso puedo tener diferencias. Y el tema de todas las cosas que hacemos para la gente, todo lo que participamos, justo hablando, por ejemplo, tenemos un programa de Together for Inclusion que formamos a las empresas justamente, independientemente si están en recursos humanos o no, para explicarle cómo es que hacemos un trabajo, cómo acercarnos a las personas hablando de un lenguaje incluyente, hablando de que el talento sin etiquetas es lo más importante y que te tienes que basar en eso y no necesariamente en estar viendo la imagen y juzgando a la persona como tal, ¿no? Entonces, antes, esto de Together for Inclusion, invitamos a la gente de manera interna, invitamos a la gente que son clientes o prospectos, ¿no? Y no cobramos nada, eso es parte de lo que es pues, nuestro plus, por decirlo así, porque somos expertos y porque estamos Ujú, buscando impactar de manera positiva, ¿no? Y cuando les hablamos también de qué es esto de las empresas socialmente, que somos una empresa socialmente responsable, que les invitamos a reforestar, que les invitamos también a estos comunicados de, oye, si tú sabes que vas a la misma oficina y quedan cerca, pues deberían de buscar que solo vayan en un auto, ujú. busca también hacer el home office lo más posible, haz una asistencia con propósito únicamente, recicla desde esa perspectiva, por ponerte ejemplos. En nuestra cultura nosotros hacemos esto y hay comunicados que pueden salir de comunicación interna o que salen de mi correo justo para que la gente, para que las colegas, como les he bautizado, sepan y que es una temática importante y que de cierta manera en nuestra cultura todo lo que comunicamos y de la manera en que se los comunicamos es importante para que lo lean, lo tengan de cierta manera en la cabeza y no solo que ahí se quede, sino que realmente se lleva a la acción. Y con base en eso, entonces, pues tienes la posibilidad de hacer la diferencia, porque la gente lo está haciendo gracias a todo lo que les estás comunicando. Me parece que eso es clave, siempre ser Ujú. estratégico de cómo comunicas para hacerle llegar a la gente el mensaje que quieres hacerle llegar. Ok. Oye, y hemos hablado bueno, de cómo las empresas se deben preparar, pero también hablemos de los profesionales, o sea, es decir, empieza a ser un must, ¿no? O sea, una obligación el que empieces a tener también, porque, bueno, pues otra cosa que comentan en el informe, por ejemplo, es que hay un informe, ¿no?, de LinkedIn, ¿no?, de competencias verdes de hace un par de años, del 2022, en el cual, bueno, hablan de que la demanda es superior a la oferta, ¿no?, laboral en estos rubros. O sea, nos tenemos que preparar también los que queramos trabajar, ¿no? Los que busquen empleo, los que busquen nuevos horizontes y demás, nos debemos preparar para este cambio que está llegando, bueno, que ya está aquí. Mira, creo, Javier, que la mejora continua, si la escuchamos para las organizaciones en los temas de calidad, en nuestra mejora, en nuestros modelos, si la globalización y la tecnología va a pasos agigantados, pues debemos pensar que la mejora continua de nosotros como personas, pues debe de estar siempre en nuestra cabeza, ¿no? Ujú. Escuchas de repente que las organizaciones dicen que no quieren contratar gente de más de 40 años y de 50, ¿qué te digo? Y de 60 ni decirte. Y me parece que es por un tema, cuando ves una causa raíz, uno de los puntos importantes te dicen, o de los más fuertes más bien, es porque dicen que a estas personas, a estas edades ya estamos más formados y que es difícil cambiar o moldearlos, ¿no? Y que si todos los días te levantas del mismo lado de la cama y pones el pie derecho, va a estar complicado que al día siguiente y de aquí en adelante sea el otro pie, ¿no? Generamos hábitos, formas de pensar. ¿Y por qué platico esto? Porque si nosotros pasamos en este ejemplo y decir, pues yo no necesito después de la edad que tengo que estarme formando pensando que el talento verde tiene que estar en mi cabeza y que me voy a vender como una persona que piensa con base en toda esta idea. Pues tenemos que hacerlo porque si no lo hacemos desde esa perspectiva es como cuando llegó la pandemia que nos tuvimos que ir todos a casa y cuántos sí usaban Teams o cuántos usaban Zoom o cuántos usaban Google Chrome o cuántos no lo usaban y que hoy es el pan de cada día. Y entonces pensar que esto no necesito usarlo,
pues estás en un error porque gracias a eso te pudiste comunicar y pudiste darte cuenta que tu trabajo lo puedes hacer si se puede desde tu casa y puedes seguir generando comunicación, puedes seguir impactando y dando resultados y ganando dinero. Entonces, son ejemplos que así como este de la pandemia fue, por supuesto que toda persona debe tener claro que el talento verde, por decirlo así, o cada que escuchemos Ujú, talento verde, justo es decir, ¿cómo voy a hacer yo de aquí en adelante para que cuando llegue una empresa yo ya tenga cierta educación, cierta noción? ¿Reciclo la basura en mi casa, sí o no? ¿Realmente uso el carro porque puedo dejarlo en mi casa, sí o no? ¿Uso la bicicleta, ujú. sí o no? ¿Camino, sí o no? ¿Tengo esta noción realmente de lo que es que el impacto que genera, que lo poco o mucho que pueda hacer le va a generar un bien a donde vivo, al país al que vivo, a la ciudad, a la localidad? Estos puntos tan fáciles, porque generan hábitos, pueden ser fundamentales para que incluso si las empresas empiezan a hacer reclutamiento de, necesito que en el perfil venga incluso pues, estas personas que tengan nociones de talentos verdes, pues ya saben de qué se trata, ¿no? Cuando hablamos de la certificación de empresa socialmente responsable, me acuerdo que alguno de las evidencias que te pide la norma es que cuando estás en un job description que tú tengas ahí claro que estas personas ya también traen esta formación o esta noción, ¿no? Entonces, Ujú. si te das cuenta, gracias a esto, pues como organizaciones también podemos ir buscando de qué manera ir impactando paulatinamente. Oye, Salvador, otra de las cosas que me ha llamado la atención de este índice son las recomendaciones que hacen a los países, en concreto a México. Por supuesto, son dos. Una de ellas es la lucha, ¿no?, contra el empleo informal, ¿no?, la búsqueda, ¿no?, de que se pase de estos empleos, ¿no?, deshonestos, informales, a una empleabilidad formal. Y la otra es la de mejorar la cobertura, esta es la que más me gusta, que es mejorar la cobertura de apoyo al desempleo, fomentando, ¿no?, que estas personas que se han quedado sin trabajo, que están en búsqueda de un empleo, se formen en capacidades o hacia los empleos verdes, ¿verdad? Bueno, dicen que creo que es como la carta a los Reyes Magos, ¿no? Ajá, Si fuera desde esa perspectiva, cuando te preguntan qué te gustaría empezar a oye. hacer, pues sí, ¿no? O sea, me encantaría decir que esos son los dos puntos que pudieran hacerse de manera inmediata. O sea, hay gente que puede decir, pues, no solo por el tema del talento verde, pues tendría que transitar de un modelo informal a un formal. O sea, Ujú, ujú, bueno, ese es un punto más para que el trabajo informal pues pase a ser el trabajo formal per se y que sea parte de los puntos, de estos claro. checks que siempre vamos a ir teniendo. A veces decimos, ya cumplí yo con todo esto. Ah, sí, pero ahora tienes que ver otro ejemplo de estos, Javier, el lenguaje incluyente, ¿no? Ujú, Cuando hablamos de que en las empresas de repente nos piden más cosas, hay gente que me dice, ¿y qué es esto del lenguaje incluyente? Pues redactar de la mejor manera posible, no necesariamente diciendo, sino me dirijo así, no a un hombre o una mujer, sino a las personas como tal, ¿no? En vez de sí. decir, hola, estimados, hashtag todos y todas desapreciables colegas, ¿no? Este comunicado va a todo el personal interno, que son, ¿sabes? O sea, está este tipo de estrategia, porque también hay que saber hacer cómo redactas, que nos puede ser difícil, pero es parte de un hábito, ¿no? O sea, si tú nos preguntas en ADECO cuánto nos tardamos mucho en que la gente entendiera una perspectiva así. Y lo pongo justo como de referencia, porque para que el talento verde tenga este paso, ¿no? A que las organizaciones o el mismo país tenga estos cambios, pues va a tardar mucho. Pero si entonces empezamos con puntos muy importantes, esperamos que estos se tomen en cuenta de acuerdo a cada organización y de acuerdo a cada líder, cómo los hace o cómo los aterriza con las demás personas. Y acuérdate que lo importante de esto, Javier, es que todo el mundo puede agarrar, aterrizar, planear y te darte una formación espectacular sobre un tema. Lo importante es que cada persona lo tenga en la cabeza, lo tenga muy claro y que lo lleve a la acción, como te decía hace rato, porque entonces es como quedarte simplemente en haberlo escuchado y fue una bonita experiencia, pero si no tomo acción ante estas circunstancias, pues todo va a quedar ahí a mitad. Ujú. No, y aparte entiendo también que, bueno, pues como que también la gente empieza a tener el chip, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? A tomar acción, o sea, puedo tomar acción, pues en mi casa, ¿no? Como decías, oye, procuro reciclar, procuro utilizar medios alternativos y más sostenibles de transporte para llegar al trabajo y demás, pero también
la gente empieza a buscar más también empleos donde pueda desarrollar también esas acciones a favor del planeta, ¿no? Y a favor de la sociedad, no solamente a favor de sí mismo y de la empresa, obvio. Mira, yo lo veo ahora con el tema, ligándonos justo otra vez con el tema cuando la pandemia, Uh-huh. nosotros en ADECO buscamos esto que te decía hace un rato también de la asistencia con propósito. Nuestra Ok, gente en sucursales, pues casi va todos los días a la oficina como tal. Esta foto que tú ves aquí, que la gente no la ve uh-huh. necesariamente, es la imagen del corporativo, Sí, sí. pero así como se ve en la foto, así se ve normalmente todos los días, ¿no? Espera, voy a Porque describirlo porque para las personas es un fondo de pantalla que está usando Salvador, en el cual, bueno, pues se ve las oficinas de ADECO, ¿no? Con pues, todas las sillas, ¿no? Además son mostradores, o sea, son escritorios abiertos, ¿no? En el cual que facilita la comunicación. No sé si quieras explicar qué sentido tiene, ¿no? A nivel de recursos humanos, un espacio así. exactamente. Además están vacías, que te faltó comentarles eso, Me que daba hay un poco dos, de... tres personas que se ven, ¿no? Y que no por eso quiere decir que se desperdician, porque cuando tenemos ok, que tener a la gente, van a hacer sus reuniones, el equipo, ya sabes, el momento de hacer el pastel, de los resultados, o sea, de que tengo que ir cambiar la computadora, o sea, toda esa cuestión te genera es educación y cultura, que nosotros sí ya nos quedamos con eso, me genera mi atracción, me regenera retención de talento, por supuesto. ¿Y por qué te estoy explicando esto a ti y a las personas que nos escuchan, Javier? Porque esa es parte la gente hoy día también dice, pues yo prefiero quedarme en mi casa, uh-huh. pero también no solo porque está más cómodo trabajar en mi casa, porque gasto más, porque me tengo que subir al camión, no tengo que agarrar el carro y entonces desde esa perspectiva puedo ahorrar, puedo estar generando no contaminación, que son de las cosas que nosotros cuando te platicaba en los comunicados les hacemos, es una asistencia con propósito, implica que tú desde esta perspectiva también recicles, que cuides tu ambiente, Claro. que seas responsable, que ahorres, ¿no? Que cuando tengas que venir a la oficina tú lo sepas desde esa manera responsable y honesta, que no te tenga que presionar, que no te tenga que andar buscando. Pero entonces tiene tantos beneficios que gracias a cada beneficio nosotros vamos buscando cómo hacemos para pincharle a ese punto y que sea una estrategia de una temática que estamos trabajando y que no solamente es el tema del home office. Va a depender mucho, creo yo, siempre de la estrategia, de cómo comunicas, de cómo compartes, pero cómo le haces ver a la gente también que Uh-huh. gracias a una dinámica como esta impactas en varias cosas para el bien de ellos y para educación de ellos mismos, en este caso, de este tema del talento verde. Muy bien, pues Salvador, no sé si quieras añadir alguna cosa más antes de que te despida. Bueno, me da mucho gusto que México junto con Argentina y Brasil sean de estos países que ya traemos esta conciencia en mejora. No quiere decir que ya Por supuesto. todas la tienen. Creo que tenemos que trabajar muy fuerte y a posteriori, ¿no? Que se irá, por supuesto, midiendo esta temática de cómo se está llevando a cabo a nuestra realidad, pues esperemos que tenga un mejor resultado poco a poco y que cada vez más personas se sigan y por supuesto más empresas se sigan sumando a estas buenas prácticas y con este mindset que de verdad nos ayuda y nos beneficia a todos y a todas. Pues nosotros en Valor Compartido encantados de recibir toda la información que desarrollen desde Grupo ADECO en este tema y bueno y en otros también, como has comentado, de inclusión y otros tantos, ¿no? que también empujan desde la compañía. Salvador D'Antuñano, director de Recursos Humanos en Grupo ADECO aquí en México, muchísimas gracias por haber conectado con Valor Compartido Podcast. Un gustazo, Javier. Gracias a ti también por la invitación. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Valor Compartido Podcast. No olvides suscribirte a nuestro programa en el canal desde donde nos escuchas y puntúanos si te ha gustado esta entrevista u otros episodios. Esto nos ayudará a que más personas conozcan nuestros contenidos en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. Nos encontrarás en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Y recuerda que puedes seguir toda la actualidad en materia de responsabilidad social y sostenibilidad en www.valor-compartido.com. Hasta la próxima.